Uno de los problemas más grandes que tienen los dibujantes es poder traer el parecido del modelo al dibujo. Para hacer esto se necesita mucha práctica, pero también se necesita de técnica. Y en este día vamos a aprender la técnica del dibujo académico. Eso nos va a ayudar a traer rápidamente el parecido de nuestro modelo a nuestro dibujo. Así que quédate hasta el final para que puedas ver cómo se hace todo este proceso y que puedas tener así tus dibujos parecidos al modelo. ¿Por qué es tan difícil captar el parecido de una imagen cuando dibujamos? A la verdad es porque nosotros no tenemos la capacidad de llevar de inmediato la imagen al papel. Todo esto pasa por un proceso. Ese proceso es el proceso de observación. La imagen entra por nuestro ojo, luego pasa por el nervio óptico y del nervio óptico tiene que ser procesado por nuestro cerebro para que luego el sistema nervioso genere el trazo en el lápiz. Imagínate todo ese proceso cada vez que tú estás dibujando. Entonces todo ese proceso es bastante complicado para el cerebro y por lo tanto el cerebro necesita una ayuda memoria para poder generar un dibujo de buenas proporciones. Una, y que es la utilizada por todos los dibujantes cuando recién partieron, es calcar el dibujo. Eso es lo más sencillo para poder traer el parecido a nuestro dibujo. Obviamente las sombras no las vas a poder calcar, pero sí vas a poder tener unas dimensiones en las cuales tú te vas a poder fijar cuando realices tu dibujo. Son como ayudas memorias que vas a tener dentro de tu dibujo. Otra forma es con la cuadrícula. A través de la cuadrícula, que te voy a dejar un video ahí arriba si no conoces la técnica de la cuadrícula para poder hacerla, a través de la cuadrícula puedes traer las proporciones a tu dibujo. De esa forma ayudar a tu cerebro a no perderse en el camino del dibujo. Y otra forma, que es la que veremos en este capítulo y en este curso completo, es el dibujo académico. Existen métodos para poder hacer este tipo de dibujo. Uno es el método Size, que es un método bastante conocido, que es trasladar las medidas de la forma exacta de nuestro modelo hacia nuestro dibujo. Y otra, que es la forma que utilizaremos en este curso, es traer las medidas de forma proporcional a nuestro dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente este dibujo es de este tamaño, pero nosotros lo haremos un poco más grande para que así podamos apreciar de mejor manera el retrato. ¿Cómo se hacen estas medidas proporcionalmente? De la siguiente manera: nosotros realizamos una medida con nuestro cuerpo recto y nuestro brazo recto hacia el modelo. Luego de eso nosotros tomamos nuestra varilla o lápiz con el cual vamos a dibujar y cerramos un ojo. Al cerrar el ojo nosotros vamos a tener una visión mucho mejor de nuestro dibujo, tal y cual como lo hace un francotirador cuando va a disparar a un objetivo. Esto es fácil ya que podemos encajar rápidamente el dibujo en nuestro papel. Por ejemplo, si queremos que la cabeza parta desde este lugar hasta este lugar, luego nosotros buscamos la mitad de la siguiente manera. Si se fijan acá arriba, yo corrí un poquito para que quedara centrado. Ya teniendo estas medidas, nosotros vamos a comprobarlas proporcionalmente a nuestro modelo. Entonces, tomamos la medida superior y ahora buscamos dónde se encuentra la mitad del rostro, la mitad del modelo. Y generalmente sabemos que la mitad se encuentra en los ojos por el canon del rostro que ya hemos revisado. Si quieres saber un poco más del canon del rostro, te voy a dejar acá un link acá arriba. Vamos ahora a encajar el rostro. ¿Cómo lo hacemos? Ya teniendo entonces en qué lugar de nuestro dibujo está la medida central, nosotros tomamos esa mitad y la trasladamos horizontalmente a nuestro modelo. Si nos damos cuenta, la medida central
llega desde la zona del pómulo hasta donde termina el ojo, acá, a donde termina el ojo. Entonces podemos ir como con el método size y comparar esa medida que tomamos. Se dan cuenta acá, ya tenemos una medida entonces que podríamos perfectamente trasladar a nuestro dibujo, que es, colocamos acá una medida, ya teniendo esas dos medidas que nos van a servir para el encaje, lo que podemos hacer es generar el ojo directamente. Pero como todavía no tenemos otras medidas, no podríamos hacerlo porque podría quedarnos mal este ojo. Entonces, ¿qué otras medidas vamos a tomar? Vamos a dividir en 3 nuestro rostro. Vamos a hacer una división de 3 y entendiendo las proporciones del rostro y entendiendo el canon, sabemos que un tercio se encuentra desde la barbilla hasta la nariz, el otro tercio se encuentra desde la nariz o desde donde comienza la nariz hasta el lugar de las cejas, y luego el otro tercio es hasta el final de la cabeza. Entonces realizamos esta comprobación y nos queda arriba un pequeño pedacito para ese tercio. En ese caso lo podemos dejar así, o podríamos perfectamente hacer una nueva medida, entendiendo que la barbilla queda un poco, la nariz está un poco más arriba. Tomamos la medida de la nariz, ahora desde donde termina la ceja, y ahí tenemos más o menos los 3 tercios de nuestro rostro. Entonces vamos nuevamente a nuestro dibujo y dividimos en 3 partes nuestra línea central o plomada. Entonces de esa forma vamos sacando una a una las medidas. Al hacer esto nos vamos a demorar un gran tiempo, ya que estamos realizando simplemente medidas: a dónde llega el ojo, cuál es la altura del ojo, cuál es la separación entre los ojos, cuál es la medida horizontal de nuestro dibujo, y eso nos va a llevar bastante tiempo en poder realizarlo. Esa es la forma que nosotros tenemos de medir. Entonces vamos a seguir midiendo el dibujo para luego generar el boceto. Así que quédense acá, voy a estar haciendo las medidas. Vamos desde lo más general hasta lo más específico. Dentro de la ingeniería hay una frase que se maneja mucho, que es divide y vencerás, que es dividir los procesos en procesos más pequeños. En este caso es lo mismo. Nosotros, al realizar las mediciones de nuestro retrato, estamos dividiendo para poder vencer, en el sentido de llegar a medidas mucho más precisas. Entonces ya hemos dividido en 2 mitades nuestro dibujo. Ahora esa medida la vamos a dividir en 3, y esos tercios los vamos a poder encajar de forma horizontal en nuestro dibujo para poder sacar otras medidas. Otra de las cosas que podemos hacer cuando tenemos el lápiz o una varilla es trasladar ángulos. Si se dan cuenta acá, la cabeza de esta modelo no está de forma recta, sino que tiene una pequeña caída. Y también la parte, por ejemplo, de los pómulos tiene un ángulo. Los ojos también tienen otro ángulo. Entonces esos ángulos también nosotros los podemos trasladar a nuestro dibujo. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, si queremos hacer la línea de los ojos, revisamos los lagrimales donde se encuentran, y con esos lagrimales generamos un ángulo y luego lo trasladamos a nuestro dibujo. De la misma forma, el ángulo de la cara también, eso lo tomamos desde la barbilla al centro entre los 2 ojos y lo llevamos a nuestro dibujo. Nos falta una pequeña medida para poder completar ese rostro. Medimos ese ancho del rostro desde el centro donde nosotros tomamos y luego lo comparamos de manera
vertical. Comparamos, nosotros tenemos la mitad de acá, este centro, y está un poquito más arriba la ceja. Entonces esa finalmente va a ser la mitad. Ahora nosotros podríamos ser más precisos y acercar un poco el retrato y poder medir el ojo para poder dibujarlo luego. Con esta simple medida que tenemos del ojo, ya generamos el centro que era desde aquí hasta acá, que llega, si se dan cuenta, a este punto. Podemos sacar otra medida, por ejemplo, lo que rodea al ojo, que sería la ceja. Muchas gracias a ti por quedarte hasta el final del video, y si te gustó este video y aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que así YouTube te avise cuando yo estoy subiendo más contenido como este. Si tienes amigos que les interese esta información, por favor compárteles el link para que así muchos puedan aprender a dibujar. Recuerda que este es un curso donde estamos repasando cómo se realiza un retrato realista en grafito. Así que si tienes consultas sobre retrato realista, sobre dibujo, déjame un comentario y yo voy a estar revisándolo, y de esa manera también puedo elegir qué contenido subir al canal. Muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Abraham Serey y esto es A Pencil. Y recuerda siempre, dibuja, borra, vuelve a dibujar y nunca dejes de intentarlo. Chao, chao.